Bueno, el Estudio Podcast es un espacio en donde nos sentamos a conversar con algunos profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías e innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas, formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Para el episodio de hoy nos acompaña Juan Felipe Enríquez, diseñador industrial, ¿no? Sí, diseñador industrial. Director creativo y cofundador de Reino, una compañía de diseño involucrada en el diseño social, la innovación, educación y con alrededor de 10 años de experiencia en diseño industrial, diseño estratégico, planeamiento territorial, diseño de interiores y demás. Entonces, bueno, sin más te doy la palabra, Juan Felipe. ¿Qué nos puedes contar? ¿En qué momento de tu vida profesional te encuentras? Qué gusto, Luis. Muchísimas gracias por la invitación y qué chévere poder compartir con toda la comunidad. Yo, bueno, como mencionas, soy diseñador industrial. Creo que el momento en el que me encuentro es uno de los momentos más lindos de mi carrera. Después de servir al país durante 10 años, tengo una visión mucho más clara de lo que es el diseño en Latinoamérica y de lo que requiere el empresario o el emprendedor o el freelancer para poder establecer su profesión y poderla ejercer en el Ecuador. Entonces, bueno, hay varias experiencias que puedo compartirles con ustedes y que me encantaría darles a conocer, sobre todo tanto para los clientes o los potenciales clientes que tienen el diseño, como para aquellos diseñadores que están al otro lado y que están a vísperas de salir al campo de juego y entender cómo funciona el diseño y cómo funciona el mercado del diseño en el Ecuador. Chévere. Ahora, bueno, entrándole justo a los temas, mucho de tu trabajo está en la vinculación del diseño con la artesanía. Bueno, creo que sería interesante que nos hagas entender la distinción que hay entre diseño y artesanía, y de ahí sí cómo se conectan las dos. ¿Cómo han sido tus experiencias y qué nos puedes comentar? Claro que sí. Mira, bueno, el diseño creo que tiene esa capacidad de poder analizar problemáticas complejas y crear soluciones simples a través de objetos, de productos, de servicios, mientras que la artesanía en su naturaleza está el sujeto, el ser humano, y está la cultura. La artesanía es una expresión, es una extensión del cuerpo, es una extensión de las necesidades más básicas del ser humano, y la artesanía nace para dar respuesta a las necesidades inmediatas de las personas con un conocimiento, sea que lo obtuvieron por un legado o que lo desarrollaron, obtienen técnica, y a través de los materiales que encuentran en su entorno transforman estos materiales con esta técnica para resolver aquellas necesidades inmediatas. Es así como nace la artesanía. Sin embargo, a través del tiempo, la artesanía empieza a tomar un carácter comercial en el momento en que las personas dejan de verla como un camino para resolver sus propias necesidades y lo ven como una oportunidad comercial o como una oportunidad para el desarrollo económico o productivo. Y en ese momento el artesano empieza a concebir, a crear desde ese arte, desde esa capacidad de contar historias, empiezan a crear para otras personas. Entonces, la diferencia creo que está en la base, sobre todo está en la base de los dos universos, ¿no? Donde el uno crea cultura material para resolver necesidades complejas de la sociedad, y el otro es una extensión del hombre, es una extensión del cuerpo, su base está en el corazón, está en la sociedad, está en la cultura. Y es por eso que el objeto tiene intrínseca tiene la capacidad de contar historias, ¿no? Que el objeto industrial quizás no lo tiene, que el diseño industrial no lo tiene, sino que la artesanía se basa en la cultura, se basa en la situación económica, política, cultural, social de un país, y es eso lo que refleja a través de su expresión, de su forma, de su técnica, de su material. Se cortó un poquito ahí, pero... No, sí, todo bien. Y bueno,
¿cómo has empezado a hacer ya la vinculación de ambas para proyectos más complejos? ¿Cómo han sido tus experiencias también de co-creación con artesanos? Todas esas experiencias y aprendizajes de crear con las personas que han estado involucradas, no sé, desde niños en toda la parte de la artesanía, y hasta qué punto has llegado con ellos, la expansión, no sé, en ventas, no sé si puedo decirle como marca tal vez de personal de cada uno de ellos que les ha permitido tener mejor posicionamiento, etcétera, etcétera, resolver ya problemáticas más grandes desde ahí, desde el diseño con la artesanía en vinculación. Claro que sí, mira, y creo que para mí fue una de las experiencias más ricas, fue a mis 12 años tuve la oportunidad de trabajar con artesanos, inicié un emprendimiento de velas. Me había cambiado recién de casa y en ese cambio de casa tenía muchos crayones, tenía muchas velas, y lo que hice fue reciclar estas velas, vi en el diario cómo hacer tus propias velas y creé unas velas para mi casa, para mi mamá. Y al poco tiempo, estamos justo en época navideña, así que las amigas de mi mamá vinieron, vieron las velas, les encantaron y dijeron, wow, yo también quiero una vela para mi casa. Entonces ahí encontré una oportunidad de crear ya no solo para mí, sino crear también para un cliente, para un mercado. Entonces empecé a entender cuáles eran los gustos de estas señoras, les preguntaba qué colores, qué tamaño querían, y a partir de ello tuve mi primer pedido. Entonces empecé a la tienda a comprar velitas y a derretirlas, pero al poco tiempo ya los pedidos eran más grandes y ya comprar en la tienda no me servía, y entonces empecé a entender cómo hacer de este arte o de este gusto por crear objetos, hacer un negocio. Entonces contacté a una empresa de Quito. Yo en ese entonces vivía en Ibarra con mi familia, y contactamos una empresa de químicos de importaciones. Y esta empresa lo que hacía era comercializar parafina en quintales, por quintales de 50 kilos. Sí, claro. Sí, 50 kilos, eso ya vamos a checar. Bueno, tenían quintales, hablaba así, tenían cajas de 25 kilos también de parafina alemana. Entonces, ahí tuve la oportunidad de ver o de entender cómo hacer de esta idea o de este gusto por crear cosas de un negocio. Entonces tenía un amigo del barrio que recolectaba botellas, recolectaba basura, envases, reciclajes, y a él le pedí que me trajera los plastiquitos de Tampico. No sé si recuerdas esos envases. Claro, los chiquitos, ¿no? Chiquitos y piramidales. Sí, sí. Me consiguió un montón de Tampico y esos fueron mis primeros moldes. Con eso hice una producción de 100 velas y fue un poco el correr el riesgo de lo que platicábamos hace un momento, de cómo el emprendedor necesita arriesgarse para poder alcanzar o cruzar el puente, ¿no? Llegar al otro lado y tener una mayor visión. En ese entonces fue muy, muy divertido porque, bueno, cuando le pedí la recolección de 100, y me decía 100, ¿y cómo los vas a vender? ¿Dónde los vas a vender? Yo no tenía idea dónde los iba a colocar, pero sabía que los 50 kilos me iban a alcanzar para hacer 100 velas, y desde esa perspectiva era, ok, tengo que buscar los 100 clientes para las velas, y empecé, produje, hice este primer lote, compré colorantes, todos los materiales que necesitaban las velas, pero ya con una visión más bien industrial o semi-industrial, y ya no con el colorante de la tienda, sino eran empaques y era un riesgo, ¿no? Todo el proceso seguido, ¿eh? Exactamente, era todo un proceso, y también fue chistoso porque como era muy pequeño y llamaba a químico de importaciones, entonces tenía que poner voz de adulto y era, buenas tardes señorita, tío, por favor, parafina, para que me crean, porque era niño, tenía apenas 12 o 13 años. Y poco a poco con ellos hice una chévere relación. Me llamaban a veces, me decían, señor Enríquez, tiene una promoción, mire, llegó tal producto, llegó esto, ¿qué le parece? Hasta que llegó el día en que viajé a Quito y les conocí a las personas, y bueno, pues ellos estaban matados de risa de conocerme, de ver que era un niño y que venía todo este tiempo negociando, y siempre me llamaban de señor, y pensaban que tenía una voz dulce y delicada. Entonces fue muy lindo porque la artesanía
el arte de hacer, de crear, de concebir, me empezaba a abrir oportunidades de conocer, de contactar a otras personas, de crecer como un ser humano. Luego diversifiqué las velas y empecé a hacer candelabros. Entonces busqué cerca del barrio algún proveedor y conocí a Fabián, que es un maestro espectacular de la hojalata, del metal, del tol. Él hacía tubos de escape y tenía la prolijidad, tenía un trabajo muy fino. Entonces vi que en él había la oportunidad de hacer candelabros, entonces le propuse hacer candelabros. Cuando el hombre mandó del taller, me dijo que estoy loco, que él no tiene idea cómo hacer eso, que él solo ha hecho 30 años tubos de escape y que ese es su oficio. Entonces salí, fui a buscar otros hojalateros, otros cerrajeros, pero me quedaron muy mal, muy incumplidos, muy mala calidad. Entonces volví donde Fabián y le propuse. Y él era bien terco, ¿no? Bien duro, después de tantos años de oficio y de trabajar con elementos grandes, voluminosos. Pero salió su hijo, y su hijo Diego me dijo, oye, déjame ver qué quieres, que yo te lo hago. Entonces dijo, papá, déjame, yo le hago la muestra. Entonces Diego empezó a elaborar los candelabros, y luego en eso de que Diego iba haciendo el candelabro, el papá le quita la soldadura y le dice, a ver, preste, pues ya te enseño cómo se hace eso. Entonces le empieza a trabajar el papel candelabro y quedó una belleza. Y después Fabián empezó a coger el gusto al candelabro, entre las correcciones que le hacía el hijo a Diego, y poco a poco empezamos a crear candelabros. Luego hacer candelabros para él era uno de los mayores hobbies, y se dio cuenta del arte y la habilidad que él tenía para hacer piezas pequeñas. Entonces pudimos explorar durante alrededor de 4-5 años casi con el desarrollo de candelabros. En ese entonces yo todavía era un diseñador empírico, empezaba a crear sin tener todavía una formación, una profesión, y era muy rico ese trabajo colaborativo y ese trabajo de cómo una idea podía plasmarla en un objeto, pero más allá del propio objeto era la relación que construía con el artesano, que construía con Fabián, que construía con Gustavo, que era quien me proveía las botellas, y con los flequitos, los proveedores de parafina. Y me da cuenta cómo la artesanía tenía esa dimensión humana, una dimensión que el objeto industrial no lo tiene. Es una dimensión que tiene que ver con relaciones, con conocerse, con encuentros, con entender que detrás de cada objeto hay una persona, hay un corazón, y que uno no trabaja con las manos, sino que trabaja con ese corazón, y tener la sutileza para poder motivar, para poder llevar ese corazón de un punto A un punto B, y que traigan los resultados que ambas partes queremos. Y ahora cogen todos estos procesos que, bueno, has ido aprendiendo empíricamente y con, bueno, todo lo que supongo has estado estudiando y preparándote, y tratas de llevar esos procesos a algo más estructurado, a las zonas o a las personas para que puedan expandir sus ventas, su distribución, su posicionamiento y todo. Exactamente. Entonces, claro, estas experiencias me mostraban que por un lado lo que hacía con los artesanos era estimular su creatividad, empezar a desarrollar nuevas formas, nuevos modelos, lo cual ellos, porque se dan cuenta de que eran capaces de crear cosas bellas, que eran capaces de innovar, de desarrollar nuevos productos después de 30, 20 años de un oficio que se convertía en una rutina, ¿no? Y el empezar a ver nuevas cosas, nuevos productos, les despertaba la creatividad, la imaginación, y se dan cuenta de cuánto poder había en ellos, ¿no? Claro. De crear. Y creo que para mí siempre una de las cosas más hermosas de la artesanía es la capacidad de edificar el otro, de poder mostrar al otro que es capaz de hacer algo, capaz de arriesgarse, que muchas veces me dicen, no, eso no se puede hacer, y le meto mano y empezamos a demostrarles que sí es posible hacer, y que hay como romper ciertos prejuicios, ciertos paradigmas que tiene la técnica, que tiene la tradición, que tiene el material. Y desde esas experiencias, una vez que me titulé como diseñador industrial en Chile, estudié 5 años mi carrera, tuve la oportunidad de desarrollar y de diseñar, de plantear un proyecto de tesis que fue un diseño de un avión no tripulado para el control de incendios forestales. Es un avión de 2,20 metros de envergadura, antes de que existan los drones, porque ya ves que los drones ahora son muy, muy famosos, pero hace 10 años, 11 años casi, el UAV, un avión no tripulado, fue un proyecto completamente innovador,
De hecho, fue el primer avión no tripulado diseñado en Latinoamérica con fibras naturales. Y gracias a este proyecto pude obtener mi título como diseñador industrial con honores máximos de grado. Fue el mejor proyecto de tesis y fue un proyecto que me permitió conectar la Universidad de Concepción con la Universidad de Chile, que era algo que las universidades generalmente se peleaban por sus visiones, por sus roles y papeles, y nunca habían trabajado de manera colaborativa. Este fue un primer proyecto que nos permitió, o que les permitió a las universidades ver que si era posible trabajar juntas, y fue un proyecto que lo desarrollé en la Universidad de Concepción, en el sur de Chile. Ellos fueron quienes me financiaron el proyecto, y la Universidad de Chile fue quien dio el respaldo teórico ingeniería. Y ahí propuse, desde estas experiencias previas que tenía con la artesanía, propuse diseñar un proyecto de innovación tecnológica, pero que incluyera a los artesanos. Entonces, mi inquietud, mi planteamiento fue cómo los materiales naturales y las técnicas artesanales pueden resolver un problema mucho más complejo a través de la tecnología. Entonces, con este avión demostré, hablemos así, cómo la artesanía tiene también un alto impacto en temas tecnológicos y no solamente utilitarios de hogar. Entonces ahí fue el diseño de este avión. Trabajé con artesanas de acá, con la fibra de abacá, tejido en telar, y me llevé estas fibras. Una experiencia muy chévere, porque igual allá para el director de carrera era como que, estás loco, ¿cómo vas a reemplazar la fibra de vidrio o con una fibra con este hilo, ¿no? Con este hilo de cabuya o de abacá? Pero le mostraba las características, las cualidades técnicas que tenía el abacá, que es casi como un nylon, es supremamente resistente a la tracción, y eso fue lo que a él le llamó la atención, le encantó, y me dijo, dale, hagamos el proyecto y manos a la obra. Y con eso empezamos, o mostré más bien el trabajo con los artesanos, y empecé a vincularme con ellos, con las comunidades, pero ya desde una visión un poquito más técnica y tecnológica. Luego me ingresó, me parece que Naciones Unidas, en una base de datos como especialista de fibras naturales. Me invitaron a un congreso, apenas regresé a Ecuador, un simposio de fibras naturales, y ahí se dio a conocer parte de mi trabajo. Y a partir de ello, o luego de esto, me contactó una ONG francesa, y fueron quienes me propusieron trabajar con artesanos en un proyecto binacional. Entonces empezamos con un proyecto entre los diseñadores de artesanías de Colombia, que traían ya un bagaje muy rico, una experiencia espectacular, con nosotros. Yo en ese entonces trabajaba aquí en Quito con mi socia, con Alejandra, una muy, muy querida, muy cercana, y que de hecho ahora está en Cuenca viviendo, y que por su matrimonio, porque salió ya de Quito, nos separamos, pero con ella tuvimos la oportunidad de iniciar la empresa. Y con Alejandra tuvimos esta gran oportunidad de trabajar con las comunidades ecuatorianas y colombianas, y de descubrir el mágico mundo que está detrás de la artesanía, y de entender que detrás de la artesanía había muchas necesidades humanas, que había muchos sueños, muchos anhelos, pero que finalmente no se concretaban al no encontrar un mercado. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos al tomar conciencia de que la artesanía no era uno como diseñador llegar a entregar diseños o entregar objetos, sino cómo entender necesidades de consumo, cómo entender los mercados, cómo entender las lógicas comerciales, y llevar a estos artesanos a conocer este mundo de demandas, o este mundo de necesidades que tenían distintas industrias, distintos sectores. Entonces el diseño empieza a tener este carácter, el diseño artesanal empieza a tomar este giro de ser un diseño de objetos artesanales a ser un diseño estratégico de productos, y en el que les empezamos a formar a los artesanos no como diseñadores, porque en mi caso me tomó 5 años formarme, tampoco como empresarios, porque no lo son, pero sí a tener una visión transversal de que puedan entender la artesanía no la están creando para ellos mismos, sino que la están creando para un consumidor, y darse cuenta quién es el consumidor, conocer quién es mi consumidor, conocer qué le gusta, qué anhelos tiene, qué deseos tiene, qué pasa con el olor de la alpaca, qué pasa con la textura de la alpaca,
Entonces hay muchos factores que el artesano no entendía, no los veía, pero que poco a poco los empieza a ver, y es esa la fusión entre el diseño y la artesanía que nosotros trabajamos mucho desde el usuario final, desde el sujeto, desde el individuo que va a ponerse esa prenda, y nos ponemos mucho en el pie de ellos, ¿no? A través del design thinking, de los mapas de empatía. Lo que buscamos es entender realmente cómo esa persona se va a ver con el producto, cómo esa persona se va a sentir con el producto, cómo se va a conectar. Y si bien hay una identidad en el objeto de parte de quien lo crea, de la artesana, también hay una identidad muy fuerte de parte de quien lo recibe. La persona que lo compra tiene que sentirse identificado para que haya ese match y esa compra. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que la artesanía no encuentra ese match, esa conquista, ¿no?, con el consumidor, y finalmente hay esa separación, hay esa división en la que la artesanía se queda como una pieza casi de nostalgia y de museo, y que pobres artesanos, y por otro lado el consumidor sigue desarrollando o los mercados tradicionales, o sigue consumiendo los mercados tradicionales. Es ser un puente entre las demandas del mercado actual y las capacidades, las técnicas productivas de los artesanos. Uh-huh. Y es ser ese puente, es ser esa conexión entre los mercados de alto valor agregado y las técnicas de altísima categoría y de muy buena calidad que tenemos, muy buena gama que tenemos en el Ecuador. Es ese switch, ese encuentro donde encontramos el diseño y la artesanía, y donde hemos podido desarrollar esta metodología que la hemos llamado hard made, porque entendemos que el producto artesanal no se lo desarrolla en las manos, sino se lo desarrolla en el corazón. Así que es la nueva etapa en la que estamos promoviendo este proyecto, organizaciones, empresas que estén interesadas en proyectos de innovación social, y a través del proyecto Handmade, que es un proyecto de 3 meses de trabajo con la comunidad, desarrollamos colecciones de productos, desarrollamos procesos de empoderamiento, y sobre todo transformamos comunidades y el tejido social en un tejido productivo, en un tejido con una alta carga identitaria que les permite evolucionar a los emprendedores, a los artesanos, a los empresarios, y tener un más amplio que permite mejorar su calidad de vida. A mí, bueno, me parece súper interesante. Creo que le apagas tu micro ahí para que no haya el eco. Que me parece súper interesante esto, porque durante los podcasts y con invitados que hemos hablado siempre estamos como haciendo énfasis en cuáles son los roles que tiene el diseñador en la actualidad, ¿no? Y como un puente, como un intermediario entre llevar los recursos, el talento, la habilidad y demás a mercados, a convertirse en un producto mejor posicionado y demás. Habla también de que nosotros, más que personas que generan concreciones visuales o estéticas, en realidad somos estrategas. Y todo lo que se trabaja está en base a resolver los problemas, a generar una estrategia, a entender al usuario. Así es. Sí, entonces me parece súper interesante esto también desde la línea social que le das, porque en tu trabajo se ha visto que hay un interés también por reactivar zonas con las cosas que se han venido haciendo, reactivar zonas económicamente, socialmente, por ejemplo, con lo que pasó del terremoto y demás. Entonces es chévere que vayamos viendo cada vez más el verdadero rol del diseñador en la sociedad y en el campo profesional. Y bueno, se ve también como bastante interés por expandir los horizontes, ¿no?, de los pequeños productores en todos los proyectos que realizan. ¿Qué otros planes tienen con Rey, ¿no? Y ¿sabes? ¿Hacia dónde se está dirigiendo ahora? Sabes que la meta que tenemos ahora es expandir el mercado, efectivamente es llegar a nuevas áreas, a nuevos territorios con nuestros productos, y Handmade se convierte en la primera plataforma de comercialización de artesanía fina, de artesanía de lujo del Ecuador, y la visión es poderlo replicar en otros países. Ahorita tengo un amigo muy querido en Perú, un gran catedrático, maestro, arquitecto, diseñador vinculado al mundo de la artesanía, y con quien estamos iniciando este sueño, esta visión de poderlo expandir hacia Perú y después a Latinoamérica y finalmente al mundo, porque la necesidad de la artesanía o
la desaparición de la artesanía es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, en todo el planeta, y lo que hemos creado durante estos años es una metodología que permita alargar este tiempo o en muchos casos poder renovar y restaurar esa visión de artesanía para que no desaparezca desde una óptica de artesanía o de una artesanía digital, en la cual empezamos a sumar nuevas tecnologías de fabricación digital y les incluimos a los artesanos en un proceso de formación, de educación tecnológica, formación, para que las nuevas generaciones se conecten y no vean a la artesanía como un tema de pobreza, un tema de miseria, claro, y tampoco de tradición, sino que lo vean como un proceso de innovación súper elevado, en el cual las tecnologías de fabricación digital les permite a cada uno de los artesanos o a los hijos de los artesanos ser un nuevo maker, ¿no? Ser un artesano actual, un artesano contemporáneo, y que tenga la capacidad de manejar no solamente las técnicas penales de familia, sino que también pueda manejar nuevas tecnologías de fabricación digital, que pueda armar productos, de equipos, que tenga conocimiento de IoT, de cómo armar una placa electrónica, y que esto le permita tener o abordar la artesanía desde una nueva concepción, desde una nueva visión. Entonces, lo que busca HireMate es poder ampliar nuestro campo de acción a nuevos países, a otros países de la región y del mundo. Ahora abrimos ya nuestra oficina comercial en Australia. Ahí está Pamela Chiboga, que es nuestra Community Manager, la directora del área de comunicación y marketing. Entonces, es una oportunidad muy chévere que se nos abre hacia allá. Vamos a participar el mes entrante en una feria en China, donde vamos a el mercado, ¿no? Hacia Oceanía, hacia Asia. También estamos ahora abriendo mercado en Italia, en Wimbledon, en Miami, y en Ciudad de México y en Querétaro. Esas son las áreas en las que estamos ahora. Tenemos potenciales clientes en España, en Holanda, en Suiza. Entonces ahora en el mes de julio voy a viajar y estaré visitándolos para poder ir concretando estos proyectos. Entonces la nueva etapa para Reino es poder, a través de esta metodología que hemos creado, que es HireMate, poder expandir y poder crear una red tanto de productores como una red de comercialización de artesanía a nivel mundial. También un socio estratégico en Cuenca, que es Paul Sarrín. Él está a cargo de la parte de comercio, o sea, todo lo que es Payphone y ventas ya a través de los dispositivos tecnológicos para poder tener mayor espectro de acción. Entonces, tanto buscamos nuevos canales de comercialización tradicional y también estamos entrando a lo que es el e-commerce. Sí. No, pues súper interesante, mucha suerte con eso. Bueno, no suerte, éxitos con eso. Por lo visto no paran de crecer. Y bueno, ya hablamos un poco de la parte también internacional. ¿Cómo ves tú, ya en términos generales, el diseño nacional? ¿Qué objetivos crees que deberían plantearse a nivel país para que el diseño crezca, mejore? ¿Crees que faltan tal vez más espacios, otro tipo de... tal vez analizar cómo está la educación, los espacios laborales, no sé, qué perspectivas tienes tú o Reino al respecto del diseño nacional? Mira, creo que el diseño sin empresa no existe. El diseño se concreta en el momento en que hay un mercado, en que hay una demanda, en que hay una persona interesada en hacer negocio de ello, ¿no? Del producto que está interesado en comprar, que hay un tema de intercambio, de compra y venta. Lamentablemente en nuestro país hay un fuerte estancamiento industrial, por tanto las oportunidades de los diseñadores industriales cada vez son más limitadas. Y te digo, hace 10 años que vine a Ecuador, venía con esa visión de que seguramente el Ecuador poco a poco va a empezar a crecer, a desarrollar sus industrias y a haber mayor demanda. Y ahora, 10 años después, vemos que la situación del país está casi igual o peor que hace 10 años en términos industriales. Muchas industrias han salido y ahora necesita de la industria para poder desarrollar sus conocimientos o ponerlos en práctica. Entonces creo que hay una debilidad en la parte de
de empleo, ¿no? Una vez que los diseñadores se titulan, normalmente migran hacia otro tipo de profesiones, quizás más vinculado al tema gráfico. Muchos se ponen a hacer muebles de cocina, otros se dedican a completamente otras actividades, y no que ninguna de estas no esté bien, todas son válidas, pero realmente no están conectadas con la razón por la cual nos formamos como diseñadores industriales. Claro, y el aprendizaje que recibieron y todo. Exacto. El industrial tiene un rol como hacedor, como un agente de cambio en el país, y es así como nace Reino. Reino nace con una visión de poder, con una visión país, con una visión de poder mejorar las cosas de cómo las recibimos. Galo, que es mi hermano, él es cofundador junto conmigo, y Galo le pudo dar esa visión estratégica al estudio, una visión súper fuerte en temas comerciales, en temas de mercado, y creo que es esa mezcla entre el diseño y el mercadeo, el conocimiento del consumidor, las tendencias de mercado, las lógicas, por un lado productivas, y las lógicas de consumo, es lo que nos permitió consolidar nuestra empresa, y ahora poco a poco vincular a más diseñadores a ser parte de una empresa que trabaja con diseño, con una visión país de mejorar, ¿no? De trascender como ecuatorianos y como empresarios, como diseñadores, en este caso, para generar soluciones de alto impacto. Pero muchas veces creo que en nuestro medio lo que le falta al diseñador, por un lado, es este mercado, y por otro lado, es estratégica de aliarse con otros profesionales que sean complementarios a su profesión. Entonces finalmente uno de diseñador hace de todólogo, y pues tú eres el que negocias con el cliente, pues tienes que tener unas ciertas habilidades comerciales, de negociación, de comunicación. Tienes que relacionarte, el tema de relaciones públicas, estar con personas influyentes en la ciudad o en el mercado, que les puedas presentar tus productos, que los puedan conocer, que puedan entender qué estás haciendo. El tener la capacidad también de adaptarse a un diseño local, de entender cuál es el diseño ecuatoriano, qué tenemos en el Ecuador. Yo te digo, como diseñador industrial, no encontrar una industria fehaciente, una industria sólida, encontramos que nuestra mayor industria es la artesanal, ¿no? Y en ese sentido empezamos a vincularnos hacia las artesanías, y empezamos a darle este giro a la artesanía, de cómo convertirla en un producto comercial, no como un producto, no verlo más como un producto de museo que desaparece cada año son cientos de artesanos que perdemos, y con los artesanos perdemos las técnicas. Entonces creo que el diseño tiene ese objetivo, tiene esa capacidad social, como decías tú hace un momento, de poder transformar las cosas, no desde el objeto, sino desde la cultura, desde la identidad, desde las relaciones. Y creo que falta mucho esa visión en el diseñador actual, en el diseño contemporáneo ecuatoriano. Creo que también los maestros lamentablemente no tienen experiencias, no todos, pero la gran mayoría de los maestros no tienen experiencias por la misma falta de industrias que les permita tener una visión completamente clara de cómo formar a un diseñador ecuatoriano. Y creo que la praxis es algo que requiere un académico. La praxis es algo que tiene que ir de la mano de cualquier catedrático del diseño industrial, porque las tecnologías evolucionan cada día, los materiales, las técnicas artesanales también, los patrones de consumo, los mercados. Entonces el diseñador es un ser completamente permeable, es una esponja que debe estar atenta a toda la información, a todo lo que la situación económica, política, social, cultural, todo lo que está pasando en su entorno, y traducirlo en estrategias para los productos. Y creo que este estancamiento lo hay en la academia. He conversado con varios colegas, he conversado con varios catedráticos de la necesidad inminente de un cambio en las mallas curriculares de las universidades. Yo doy gracias a Dios a la Universidad de Chile, de haberme formado en la Universidad de Chile, porque fue una universidad
que me formó con visión país, con una visión de que el diseño no es un tema estético o de estilo, o es un tema de ego, de ser el diseñador estrella, sino que el diseño tiene la capacidad de transformar las sociedades. Y fue por eso que en la época de la dictadura en Chile los diseñadores fueron perseguidos, lo mismo pasó en Alemania, los diseñadores fueron perseguidos porque tenemos la capacidad de crear, y en la capacidad de crear podemos crear cosas buenas o podemos crear cosas malas, y depende mucho de la ética de cada diseñador, y definitivamente ahí está la base de la formación, y quizás una de las falencias más grandes en nuestras universidades en el Ecuador, de entender cuál debe ser esa filosofía, esa ética o esa visión con la que deben ser formados los nuevos diseñadores industriales. Chévere, bueno, pesado lo último. Eso sí me deja con algunos cuestionamientos sobre hacia dónde debemos caminar ya como dentro de la formación, sobre todo de diseño. Y bueno, creo que vamos cerrando, estábamos con el tiempo un poco apretado. ¿Qué reflexiones finales tienes en torno a todos los temas que hemos conversado? Y bueno, ahí hay una pregunta que quería hacer también sobre reflexiones sobre cómo crecer. ¿Qué procesos, ustedes como Reino, tú, han llevado para empezar a posicionarse mejor, para llegar ahora a pensar en mercados más grandes, fuera del país? Tal vez también una reflexión en torno a eso que nos sirva, bueno, a nosotros, a todas las personas que nos van a ver, nos escuchan. Claro que sí. ¿Sí? Uh-huh. Mira, creo que algo que me encantaría compartirlo es que el diseño tiene la capacidad de transformar, y desde esa capacidad uno como diseñador lo primero que debe plantearse es saber qué quiero transformar, de qué me hago cargo, o sea, tengo este territorio, son estas las habilidades, los dones que he recibido, y ahora con esto y con lo que veo en mi territorio, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi país, de qué me quiero hacer cargo. Y en ese momento en que tú decides hacerte cargo de algo, de alguna problemática, de alguna necesidad, en ese momento el diseño adquiere sentido, y el diseñador industrial toma un rol en la sociedad, un rol que tiene que ver con qué voy a hacer, qué voy a crear, qué voy a inventar, no para mí, sino para resolver lo que me estoy haciendo cargo. Y es eso lo que marca la diferencia entre un diseñador y otro, el tener un propósito para el cual vas a crear, para el cual vas a diseñar, para el cual estás aquí, el crear una visión país, el entender que somos agentes de cambio, que hay una gran responsabilidad en nosotros al tener la capacidad de crear, de concebir, y que afuera hay muchas empresas, muchos emprendedores, muchos empresarios que necesitan de nuestro talento para poder transformar sus ideas en acciones concretas. Y es así como iniciamos hace 10 años con los primeros clientes. En ese entonces fue nuestro cliente Motor1, y Motor1 recién iniciaba con su primer showroom importante en Quito. Tenían ya la línea de motos, pero recién empezaron con la comercialización de accesorios, de repuestos, de vestimenta. Entonces, en ese entonces, lo que nosotros decidimos, cómo hacemos de que para este cliente su tienda tenga mayor rentabilidad. No buscábamos, cómo le hacemos bonita la tienda, sino era cómo le hacemos más rentable a la tienda, cómo podemos generar más ventas. Entonces, a partir de analizar cómo generar más ventas para tu cliente gana, y en ese momento en que él gana, tú también ganas, porque ya no le ve al diseño como un gasto, sino le ve como una inversión. Uh-huh. Y no solamente que lo ve en el momento en que tú lo planteas, sino que a los pocos meses de que se ejecute el proyecto, empieza a tener esa retroalimentación o ese cumplimiento de compromiso, claro. Uh-huh. Ya ve resultados, ¿no? Y dice, wow, o sea, realmente esto es distinto, o sea, no es un tema que mi local es bonito, sino que mi local está funcionando, que estoy generando más ventas. Y me refiero a eso cuando digo que debe haber un propósito, en lo que emprendemos, en lo que empezamos, es eso, pensar siempre primero en nuestro cliente y en qué va a ganar él con lo que yo hago, no en decirle qué bien hago yo, sino
bien le va a hacer a él lo que yo estoy haciendo para él. Creo que el diseñador tiene que bajarle un poquito las revoluciones al ego, trabajar en equipo, entender que no somos artistas ni genios ni inventores, sino que el diseño es un proceso de creatividad, es un proceso de sumar talentos. En mi caso, como diseñador, como director de diseño de Reino, quizás mi mayor virtud o mi mayor capacidad es la capacidad de descubrir el talento de los demás. Es esa capacidad de poder entender qué talentos tiene cada uno y cómo sumamos estos talentos para crear una idea más potente. Hemos trabajado con antropólogos, con sociólogos, con psicólogos, con mercadólogos, arquitectos de interiores, arquitectos urbanistas, y cada uno trae algo a la mesa. Siempre hay a mesa. Y Galo, desde su visión estratégica, comercial, creo que aporta siempre a este pool de profesionales con los que vamos a trabajar. Galo, más bien, lo que él aporta es desde la dirección de arte, ver qué necesita el consumidor, qué necesita el mercado, y traer a la mesa también ese aporte, y finalmente empezamos todos a crear, a concebir, a pensar en ese usuario, en ese mercado, y desde los talentos y capacidades de cada uno. Entonces, mi aporte y lo que quiero dejar como reflexión es que juntos llegamos más lejos, que el diseño tiene un rol en la sociedad y no en el objeto, y que para trascender definitivamente es necesario creer y hacer para que las cosas sucedan. Qué chévere, buena reflexión. Pues muchas gracias, Juan Felipe. Vamos a cerrar el podcast de hoy. Vamos a dejar los enlaces de Reino en el video, y también los enlaces de nuestras redes sociales, del estudio17.com, Facebook e Instagram. Y seguro nos volveremos a ver en otra oportunidad. Sueles estar viniendo bastante a Cuenca para los proyectos, así que ahí tendremos una ciudad, es mi segunda tierra. Sí. Solo que ya llegas con la agenda apretada, no hay cómo cerrar una cita, pero seguro habrá otra edición ahí. Seguro pronto. No, muchísimas gracias más bien por la invitación. Me encanta el proyecto que están liderando. Me parece genial que se generen estos espacios de diálogo, de reflexión, de entender un poco más a profundidad las cosas, y de darnos una pausa para justamente, como tú mencionabas al inicio, para poder reflexionar sobre temas que son muy relevantes para el desarrollo de nuestras industrias, para el desarrollo de nuestra sociedad. Y qué chévere, Luis, conocerte como emprendedor y verte trascender justamente con tus anhelos, con tus objetivos. Eres un profesional que aporta muchísimo y muchísima fuerza. Muchísimos saludos a todo el equipo y a Cuenca. Bueno, pues espero pronto estar por allá. Chévere, muchas gracias. Vamos cerrando. No cortes la llamada. Ahí estamos a las órdenes. Si es que son estudiantes, a las órdenes para responder inquietudes. Nos pueden contactar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Reino Estudio. Y también ahora estamos ya lanzando la página web, así que a las órdenes para ponernos en contacto, y también a los empresarios que quieran trascender, estamos a las órdenes.